bueno, en cuanto a la Gilda no llega, aspectos importantes. Casi toda la información, gente, casi toda la información oficial de Mu, de Lemuria, de las islas que se llamaban Atlántida, ya en la literatura antigua, que en México se habla de los Atlantes, así como en muchas otras culturas de toda la Amazonia y de toda la América del Sur también, hablan tanto de Mu, cuanto de Lemuria, cuanto de Atlántida. Toda esa información ya se perdió con la llegada. Llegó la Gilda. Toda esa información se perdió. Listo. Tiene que ser por el móvil, yo creo. Ok. Siempre se aprende algo nuevo. Ya. Entonces lo que comentaba es que así, toda la información original que los pueblos antiguos de México y de todas las Américas heredaron, sea de Lemuria, sea de las islas del Atlántico llamadas de Atlántida, no hay problema, y de Mu, hacían parte de la cultura antigua, llamemos indígena, de todos los indios, de todos los nativos, desde Alaska hasta la Patagonia extrema sur, ahí entre Chile y Argentina. Pero ¿qué sucede? Cuando los españoles llegan con los jesuitas hacían parte de la orden de los Chopats, de la orden Dragón Negro por el Vaticano, con la orden de destrozar y apagar todos los registros originales de Mu, Lemuria, Atlántida y todo el conocimiento que existía sobre la vida en otros mundos, no solo en otros planetas, pero en otras dimensiones de la propia Tierra. Entonces, ¿qué sucede? Los seres de Mu, de Lemuria y de Atlántida, y de las otras tantas islas que habían, incluso de la Hiperbórea, allá en la parte norte ártica, vivían en el nivel físico, nivel etérico y el super etérico, que es la sexta dimensión. Y los humanos de aquella época, los lemurios, las formas de vida que habían, entre ellos los elfos, tenían el poder de migrar entre una frecuencia y otra frecuencia, del nivel físico al nivel extrafísico, con el poder de la mente, y algunos con el poder físico, lo que llamamos de poder de bilocación, de materialización en otros lugares. Esa información toda para nosotros hoy está basada en las leyendas de los antiguos chamanes. Los africanos tienen las mismas leyendas. Los australianos aborígenes también las mismas leyendas. Entonces, si uno va a los pueblos asiáticos, a los libros de los Vedanta, de los Vedas, la misma información. Entonces, esa información, en el caso de las Américas, fue destrozado por completo por determinación de la Orden del Dragón Negro a través de los jesuitas. Por eso que golpeaban, mataban y torturaban a todos los nativos que encontraron. Entonces, ¿qué sucede? Al hacer esa matanza, los jesuitas obligaron y reeducaron a estos indígenas a creer apenas en Jesús y en el catolicismo. Y les hicieron una lavaje cerebral a través de nanotecnología, de chips y de maldiciones. Esas maldiciones están en la estructura genética cognitiva de casi todos los pueblos descendientes españoles de los jesuitas en todas las Américas. Ese es un grave problema, que es reactivado por el bautismo católico. Mira, quiero hacerte un comentario. El jesuita llega a México, Veracruz, en el 1572. Llega y se está un año encerrado en claustro. Ahora pienso, con lo que tú dices, que se están preparando, que están haciendo pues un complot para el exterminio. Entonces, después cuando salen, llegan y hacen lo que no hicieron los dominicos, los franciscanos y los agustinos. Dominaron a las tribus del norte, que eran las indomables, las chichimecas. ¿Cómo? No se sabe. Es un misterio. Entonces, ahorita todo lo que tú estás diciendo encaja con esto, que es un misterio. ¿Cómo en menos de un año pudieron arrasar con todo y convertirse en la orden privilegiada, la que los ricos aceptaban a los jesuitas hasta la fecha? Claro. O sea, sí. Porque ellos estaban involucrados con los reptilianos del poder. Entonces ahí entró magia negra, entró la parte de conexión, de control psíquico y también mucha maldición. Entonces, una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando empecé a ir a los cursos en México
fue que muchas de las personas que hacían preguntas a Shiva, a esta red, era de lo que pasaba después que la gente se muere. ¿Qué pasa cuando uno muere? Entonces lo encontré muy interesante porque ustedes tienen una fiesta patria en México que habla de la muerte. El 2 de noviembre. ¿Eh? Entonces es algo es un contraste muy grande tener una fiesta de esa magnitud en loor a la muerte y al mismo tiempo culturalmente tenerle pavor a la muerte. Claro. ¿Entiendes? Si tú piensas bien, todo lo que poco que sobró de la cultura maya, tolteca, olmeca, chichimeca, lo que sea, pero no es mucha cosa lo que sobró, todos hablan de que la muerte no existe, que hay el inframundo, que la gente cuando parte de este nivel va para otros niveles. Si eso hace parte de la cultura de todos los pueblos de las Américas. Noten cómo los jesuitas destrozaron eso, haciendo con que las personas tuvieran miedo a la muerte. Los antiguos chamanes, cuando iban a morir, se preparaban con un ritual maravilloso para hacer la ascensión, la muerte, porque sabía que lo que venía era un nivel superior a lo que tenía en este momento. Y eso se perdió. Entonces, cuando yo insisto en la verticalización, el problema es justamente ese, que en la verticalización de los pueblos, vamos a decir, descendientes indígenas de toda la costa del Pacífico, hay mucho contrato, hay mucho miedo, hay mucha energía que trascender, y la mayor de ellas es el miedo impuesto por la codificación jesuita. Sí. ¿Entienden? Como el trabajo es duro, es pesado, que tienen que técnicamente superar a toda la programación de los últimos 500 años prácticamente. Y eso está en el ADN, ¿entiendes? Entonces, es pesado, es muy pesado eso. No es algo tan simple de trascender. Por eso la dificultad que yo me di cuenta en varias partes. Por ejemplo, en el nordeste de Brasil también hubieron muchos jesuitas. Y son los lugares donde hay más dificultad de dar los cursos, de trabajar por la propia resistencia psíquica de los jesuitas que están muertos, que no aceptan. Lo mismo pasó en España y en Portugal con los templarios, que fueron engañados por la iglesia y que hoy le tienen odio a la iglesia. Entonces es importante que entiendan esto, gente, porque no se trata de nosotros que estamos vivos, trátase de los huevones que están muertos también, que están atrapados en esa línea mental de sufrimiento. Y eso, por el emaranhado cuántico o el concepto cuántico de transferencia de energía, llega hasta nosotros por la parte consanguínea, por la sangre. ¿Ya? Bueno, Rodrigo, entonces, por ejemplo, nosotros, que ya traemos ese historial, con tus cursos, podemos lograr quitar todo eso. Por ejemplo, en Orisha 2 tenemos símbolos fantásticos, lo que es trabajar la línea de ancestralidad, o sea, hasta dónde nosotros podemos llegar sin ayuda, por ejemplo, del candomblé. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? Yo creo que ustedes consiguen llegar fácil a un 45, 52%, 55% de limpieza cuando se determinan. ¿Qué sucede? Que a la gente tiene que entender una cosa muy importante. No sacan nada con pedirle ayuda al candomblé si uno no hace nuestra parte. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas que han ido de Efraín o de Luis, que son los que yo a veces indico, ¿qué sucede? Se acomodan esperando que la cosa venga de una forma fácil, y no es tan simple así. Porque el orisha, cuando uno le pide ayuda, él verifica también nuestra intención, nuestra fuerza de voluntad, nuestro desarrollo dentro de todos los procesos que hay que limpiar o que quebrar, ¿ya? Entonces, para que el candomblé tenga de hecho una fuerza mayor, principalmente a distancia, como en el caso que usted está en México y nosotros estamos en Brasil, y no da para andar visitándose a cada momento, es la dedicación de cada uno, es realmente la energía que uno le autoriza, le otorga al orisha en los trabajos que son hechos, entre nuestra parte física, emocional y la parte espiritual que es hecha en el candomblé. ¿Ya? Entonces, en cuanto eso no exista,
de una forma clara y así comprensible de nuestra parte, los trabajos se tornan más lentos. Uno por la distancia, otro por toda la turbulencia psíquica que hay entre diferencias de cultura. Que hay que entender, la cultura mexicana es una, la cultura del candomblé afro-brasileño es totalmente distinta. Entonces, eso también dificulta un poco el desarrollo de ciertos trabajos. Pero hay ciertos tronos que están presentes acá. Por ejemplo, mira, tigre azul. Para los Cherokee es pantera negra. Pantera azul, perdón. Es lo mismo, tigre, pantera. Sí. O sea, ellos le dicen pantera y a lo mejor va a ser el jaguar. Pero para las tribus del norte no hay jaguar, es un puma. Entonces es puma azul, por ejemplo, así. Y es la misma jerarquía de tigre azul. O sea, sí está, pero no tenemos el equivalente en México o acá en Estados Unidos. O sea, estamos apenas trabajando en eso y estudiando. Entonces, Rodrigo, por ejemplo, las personas que no se alcanzaron a sintonizar en el curso de Orishas o Cura 1, comprando el libro, leyendo y practicándolo, ¿hasta dónde pueden ellos autolimpiarse o trabajar en ellos sin sintonización? Mira, sin la sintonización, el gradiente de limpieza depende del corazón y de la intención de cada uno. Va a oscilar de un 15 a 30%, 35%. Depende mucho de cada uno a nivel independiente, ¿ya? El problema es que hay gente, por ejemplo, que no ha sido sintonizada, pero en vidas pasadas ya trabajó con orisha, ya trabajó con santería, entonces le es más fácil. Él nunca trabajó con eso y de repente vino de la Iglesia Católica por varias encarnaciones, le va a ser un poco más difícil porque no tiene esa frecuencia en su línea de ancestralidad, tanto espiritual cuanto familiar. Eso es lo que hace esa gran diferencia de un 15% a un 30, 35, 40 de repente. ¿Ya? Es que, Rodrigo, esta información que traemos del catolicismo está muy arraigado. Yo te lo digo en lo personal, o sea, todavía a veces me cuesta trabajo desprenderme de todo lo que son tradiciones y todo eso, cuesta. O sea, está muy presente y muy latente en nosotros, porque ya lo traemos desde Portugal y de España. Desde antes de que llegaran los colonizadores aquí, ya traíamos el catolicismo bien marcado. Entonces viene para acá y se mezcla con las culturas de acá, se hace un fanatismo más que el que hay en la península ibérica. O sea, en México es hasta llega al fanatismo, mucho más que allá, creo. Entonces lo traemos el mexicano, el mestizo lo trae, pero bien arraigado. O sea, nosotros los mestizos. Claro. Sí, y eso, infelizmente, solo el tiempo, entendiendo, abriendo la cabeza, es que se va a tener una comprensión mayor de todo eso. ¿Ya? Entonces, con el tiempo, eso es algo que es muy personal de cada uno. Porque realmente, ¿qué sucede? Cuando uno viene de una familia católica, viene con mucha programación pesada. Limpiar eso no es tan simple. Pero ¿qué sucede? En el caso de México y los países vecinos de ustedes, el masacre jesuita fue mucho mayor que en Brasil, porque en Brasil tuvimos la gran masonería muy presente y el kardecismo muy presente. Fue lo que dio la abertura para la Umbanda y para el candomblé. Y estoy viendo lo que están escribiendo ahí, corrigiendo gente. El Zepilintra es un orisha del candomblé y de la Umbanda, porque originalmente Zepilintra era del Batuque Candomblé de Río de Janeiro, mas trabajaba en la Umbanda también. Dependiendo del tipo de candomblé, como el Queto, acepta el Zepilintra como Exu. Y la Umbanda también lo acepta como caboclo, maestro. Entonces, en el candomblé, dependiendo de la línea, él es acepto como un Exu maestro. Y en la Umbanda también, pero en la Umbanda lo consideran un caboclo, solo para que lo entiendan, ¿ya? Entonces, para que no queden discutiendo aquí, porque ahí atrás de ti hay un Zepilintra. Me lo traje de Brasil. Claro. Ya, por ejemplo, en Orisha 2 ya es Exu Zepilintra. En Orisha 2 ya entra como Exu. Claro. Sí, o sea, me quiere mucho y lo quiero mucho. Sí. El Zepilintra tiene un gran gradiente porque él es quimbandero. En el fondo Zepilintra era la quimbanda. Entonces cuando el Zepilintra está con la ropa blanca es médico.
Cuando está con la ropa negra y el resto de las vestimentas rojas, es de la línea de izquierda, es cuando él deshace la gran magia negra, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Para los maestros en el candomblé, los grandes Babalorixá consideran a Sepelintra un maestro de la izquierda a la derecha. Tiene un gradiente de 360 grados de capacidad espiritual de trabajo, ¿ya? Entonces, para que lo entiendan, por eso es que hay tanta divergencia cuanto a Sepelintra, porque hay gente que cree que es un caboclo, otros dicen que es un Exú, otros dicen que es un gran mago. Él es un poco de todo. Por eso es considerado en el candomblé uno de los grandes maestros que encarnó físicamente en Brasil. Era del Río de Janeiro, pero él tenía dos profesiones, era médico y abogado. ¿Ya? Él es del nordeste de Brasil, no es del Río, vivía en Río y lo asesinaron acuchillado. Entonces lo acuchillaron, como él era del candomblé y de la quimbanda, hicieron la famosa fiesta de Axexé. El Axexé es una fiesta fúnebre del candomblé brasileño que le dio la condición de ascensión, ¿ya? Y ahí él ascendió, y como era muy amado y muy querido, y el Axexé, él se repite por 21 años a partir de la fecha de la muerte. Entonces todos los años, en la fecha que murió la persona, se hace la fiesta fúnebre, y al fin de 21 años esa persona adquiere su propio trono espiritual. Y ahí, como la gente lo cultúa, él empieza a manifestarse mediúnicamente, y ahí se tornó un trono brasileño extremadamente poderoso. Entonces, ¿qué sucede para la gente que no entiende aquí, que están preguntando? Brasil ha exportado los últimos 50 años, 40 años más o menos, un banda y candomblé para Portugal y para España, y consecuentemente eso migró para otros países. Yo no sabía, en Alemania hay un banda brasileño, cerca de París hay una umbanda brasileña de gente que migró para allá. Yo creo que probablemente en los países latinos aquí haya algo tipo entre umbanda y santería. ¿Cuál es la diferencia entre la santería y la umbanda brasileña? Los orishas son los mismos. La diferencia es que la umbanda, en el caso de Brasil, tiene un pie más o menos dentro del candomblé en algunas informaciones. Entonces tiene todo un procedimiento, toda una estructura básica de funcionamiento y de reglas de trabajo. Bien diferente a la santería, que la santería, por ejemplo, mata, hace corte de cualquier tipo de animal, desde gato, perro, conejo, gallina, caballo, de lo que sea. En el candomblé no. ¿Por qué? Porque en el candomblé solo se pueden usar animales que tengan el llamado axé, que es la energía de conexión divina con los orishas de los tronos mayores, cuando se es permitido hacer un corte, que no es siempre que se permite. Esa es otra gran mentira. La gente piensa que en el candomblé se cortan animales como todo el día. No, eso no es verdad. Son solamente en algunas situaciones cuando el orisha permite eso. El Exú hormiga, para quien quiera saber, es un heré. Son básicamente los Exús pequeños que les gusta el azúcar, por eso se llaman Exú hormiga, ¿ya? Hay el adulto, pero normalmente es la línea de heré. Bueno, volviendo a la historia original que hablábamos de toda esta historia de México, ¿no? Entonces lo que más me llamó la atención fue toda esa estructura del miedo de la gente de morir, ¿ya? Y le preguntaban varias veces al Shiva, todo. Entonces, eso hay que limpiarlo. Entonces, las personas que no han hecho curso conmigo, que estudien, lean. Tenemos los videos gratuitos, tenemos la plataforma. Entonces, con eso se va desarrollando la conciencia de la persona, y de esa forma va abriendo la mente y empieza a entender. Y la medida que la gente me va mandando preguntas, yo voy respondiendo dentro de lo que puedo, y de esa forma vamos abriendo la conciencia y generando un proceso de reprogramación neurosensorial. Y así se van cortando y borrando las programaciones de la iglesia, ¿no? Porque hay que borrar la información que no es más útil para nosotros. Perfecto. Rodrigo, ¿podrías explicar un poco? Porque
Se critica a veces mucho lo que es el sacrificio de animal para hacer un trabajo. ¿Puedes explicar cómo el animal entra en un trance, se duerme, no siente, y hacia dónde va el alma de ese animal? Ya, todo depende, todo depende cuál es la intención del trabajo. Entonces, nosotros le llamamos cambio de vida. ¿Ya? Entonces es así. Vamos a suponer que llega un cliente para mí, ya, suponiendo que yo fuera Padre San, yo no soy, ya. Entonces llega esa persona y está con cáncer y tiene 4 meses de vida, según los médicos, un ejemplo. Entonces está debilitado, está enfermo, tiene cáncer, le falta ectoplasma, está todo cagado, ya. Y por lo tanto 4 meses de vida es más o menos lo que van a decir que tiene el tipo. Entonces yo voy a los bucios, juego primero en la energía de la persona para ver lo que realmente tiene. Hablo con el orilla de la persona, después veo con el orilla de la casa si hay o no una autorización para hacer un cambio de vida. Entonces el cambio de vida es verificar si el orilla de la persona y el orilla de la casa permite hacer un sacrificio de algún animal para transferir, noten lo que voy a hablar, transferir el ectoplasma de ese animal para reconstruir las células enfermas de la persona que se está muriendo. Entonces hay 2 situaciones, la que el orilla dice sí, lo permito o no. Si no lo permite, significa que la persona tiene que morirse, es el proceso de ella. Pero si lo permite, significa que le van a dar la oportunidad de sanarse. Entonces el sacerdote juega, verifica cuál es el animal, si es 1 o 2, cómo va a ser el proceso. Entonces, una vez hecho eso, se providencian los animales, el animal depende de lo que sea, y elevó para sacar toda la carga negativa que está en el campo de la persona, antes del animal. Entonces, cuando se hace el ritual, que normalmente la persona no lo ve, porque no lo va a entender, solo se permite que la persona vea el sacrificio del animal cuando él tiene entendimiento y conoce el proceso. Si no, normalmente no lo dejan ver porque va a poner todo a perder. Porque le va a tener pena al animal, no lo va a entender y va a cagar el trabajo. Entonces, ¿qué sucede? En ese ritual le dan al animalito a comer algo como marihuana, ayahuasca, pero verde, no jugo, la planta. Es una planta alucinógena, no sé cuál es, ¿ya? Se lo ponen en la boca, le cierran la boca con un cordelito para que no lo quede mascando, aquí por la saliva lo empieza a dejar alterado, la conciencia se va alterando, y empiezan a tocar la música con los tambores, y van llamando los orillas, entonces los orillas empiezan a manifestarse, y el propio orilla, los caboclos, los exú, los gitanos, lo que pertenezca a ese trabajo, empiezan a trabajar en el alma del animal para desacoplar el alma del animal del cuerpo, para preparar su ascensión. Porque como el animal va a ser usado para salvar una vida, el alma no queda atrapada a esa situación. Solamente se usa el ectoplasma del cuerpo físico. Entonces, cuando se llega al clímax del proceso, ¿qué le hacen? Un pequeño corte aquí, el bicho va perdiendo sangre, se pone la sangre dentro del IVA de los exú para cargar todo el ectoplasma necesario para hacer la transferencia de energía con la persona, y automáticamente el animal se duerme, porque va perdiendo sangre y se duerme. Entonces el animal no sufre. Hola Alex, ¿cómo te va? No es como en un matador de los frigoríficos que le dan un martillazo en la cabeza, no, él se duerme. Y como le dieron una droga antes, él se duerme. Lo que pasa muchas veces es que al perder sangre existen los espasmos musculares, que es muy común en las gallinas, que se mueven, después están muertas y se continúan moviendo. ¿Por qué? Porque hay un espasmo muscular electromagnético, porque la sangre es el fluido que transmite la energía por el proceso de oxigenación en las células. Entonces, eso hace con que a veces hayan espasmos del bicho mismo después de muerto. Entonces, una vez que he hecho ese ritual, el bicho es abierto, ya lo abren. Entonces, toda la parte del intestino se usa para cargar toda la energía negativa que esa persona tenía. Y la parte positiva del animal se usa para hacer comida, un arroz carretero. El arroz carretero es arroz picado con carne picada. Entonces, cogen todo lo que se puede comer del bicho, el hígado,
el corazón, todo. Y se hace comida. Y esa comida se va a donar para un asilo o por un orfanato, o la propia gente de la casa lo va a comer. Y la parte que se usó para cargar toda la magia, si es magia o la enfermedad, se va a entregar a un cementerio, cuando así se permite, cuando así se pide. Entonces, el proceso ritualístico es muy interesante y depende obviamente de la autorización del propio orisha de la persona, o sea, del dueño del cuerpo de la persona. Es más o menos así el ritual de cambio de vida cuando una persona está muriéndose de una enfermedad o es víctima de magia negra para muerte, ¿ya? Entonces son los casos más comunes que eso sucede. Se entiende ya. Rodrigo, ¿qué alcanzaste a...? Me tardé mucho en conectarme, ya habías explicado varias cosas, habías tomado... No, entré 3 minutos, 4 minutos antes. ¿Hablaste de Mu ya? ¿Terminaste? No, comenté por algo todo, la continuación de lo que estaba hablando con Alex, comenté de Mu. Bueno, porque por ejemplo, en el Golfo de Alarauco, en Chile, se han encontrado restos de gallinas prehistóricas, pero son gallinas polinesias. Polinesas o polinesias, no sé cómo, como traigo el inglés y así, no sé cómo se diga. Sí. Donde ahí son unas gallinas que les dicen las gallinas mapuche o las arauco, el que debe de saber bien es Alex. Y son raras, sí, son como prehistóricas. Entonces, o sea, eso también, hay una conexión con el concepto, sí, de Mu. Claro. ¿Te acuerdas que la Juana postó parte del libro y mapas de Mu, de la Lemuria, de la Atlántida, en nuestra página de estudio? ¿Te acuerdas? ¿Quién es la Juana? La Juana de Portugal, la Joana. Ay, qué bonito. Pues es que dices la Juana, pues no. Joana es Juana. Entonces, esas imágenes ayudan a tener una idea de la migración. Entonces, por ejemplo, el idioma básico de Mu y de Lemuria, hasta donde James Showard consiguió levantar a nivel de estudios, se llama Naka Mayal, o Naka Mayo, una cosa así. Entonces, la gramática del Naka Mayo es la misma de los indígenas del lago Baikal en Rusia, es el mismo del Aymara y del Quichua en Perú y Bolivia, y es el mismo de algunas antiguas lenguas de México, y el mismo del euskera de los vascos. Eso es lo más impresionante. La base gramatical de los vascos es casi igual no, pero muy parecida al Quichua. Y eso, quien me lo comentó fue la Sorione, que se quedó como 6 meses paseando entre Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú entre el año 2006-2007. Se quedó como casi 6-7 meses pantonteando, paseando, y ella habla fluentemente el euskera. Y se quedó con la sorpresa que conseguía conversar con la gente en Quichua, ¿ya? Entonces, eso demuestra que son pueblos que oficialmente nunca se conocieron, pero la lengua madre viene de la misma origen. Entonces, esas son una de las grandes evidencias que James Showard coloca en su libro en el año 1960, 65, algo así. Entonces, estos pueblos antiguos tienen la misma base, la misma origen cultural. Si uno coge todas las leyendas, llamémoslas de chamánicas, ¿no? Porque es lo que se dice hoy, hasta de la Siberia, hablan tanto de la Pangea, de la Hiperbórea, cuanto de las tierras antiguas perdidas, de los Atlantes y de los de Mu. Entonces, hay que tener una visión muy importante en toda esta cuestión acá. La Tierra tiene algo como cerca de 5.000 millones de años. Cuando uno habla de los Anunnaki, de los gilipollas, de los pleidianos, estamos hablando de casi 450.000 años por los gilipollas de Nibiru, ¿no? Muy bien, 450.000 años no es ni el 1% de la edad geológica de la Tierra. Entonces imagínense cuántos cataclismos, cuántos cambios de inversión de polo, de cambio electromagnético, de expansión y contracción de las placas tectónicas de los continentes que subieron y bajaron. Recientemente
Ahí en Cuba, que está al lado de ustedes, Golfo de México, apareció debajo del agua, al lado de Cuba, una parte del territorio lleno de pirámides y construcción, que la gente dice que es Atlántida. Y está aquí a 40, 50 metros de profundidad. ¿Entiendes? Entonces, hay muchas evidencias en varias partes del mundo que o el agua subió demasiado o las tierras se hundieron. Algo pasó. Entonces, esas evidencias existen, pero no son transmitidas de una forma en la televisión convencional, porque no hay interés, no existe el interés que la gente despierte y que la gente se dé cuenta que lo que nos han enseñado sobre el origen de la humanidad es toda una mentira. Esas pirámides que mencionas, me llamó mucho la atención que en el suelo marino se ve un mosaico como los de Portugal, blanco y negro. También así, no están los mosaicos blancos con negros, o sea, no sé cómo se le llama. No es el azulejo, es el que está en el piso. Sí. Y hay un pedazo también así de ese color, blanco con negro. O sea, ¿desde cuándo vendrá toda esa tradición? Justamente. De poner? ¿Ya? Entonces, Lemuria, Mu, Atlántida y tantos otros territorios, como hoy día grabé sobre Egipto, ya sobre la Pangea, Hiperbórea, tenemos básicamente, según la geología, ya el estudio geológico, tuvimos la Pangea, que es la unión de todos los continentes en una única masa, pero ellos no colocan la Antártida, pues no tienen dónde encajarla, pero falta Mu, falta la otras partes. Entonces, ellos dicen que cuando la Pangea se separó, ellos no saben si son como 250 millones de años o 400 millones de años de uno al otro, hubo la separación, ¿ya? Y ahí se creó el mar Mediterráneo, fueron creando los actuales continentes en la llamada Eurasia y Gondwana. Entonces la Eurasia era América del Norte junto con la Europa del Norte y la Groenlandia, y la Gondwana era la América del Sur conectado a África y parte de India, algo así, porque encaja muy bien, ¿ya? Pero hay algo más que todavía no se encierra ahí, y dentro de esa teoría hay un fallo muy grande. Si supuestamente en el Yucatán cayó el meteorito que extinguió los dinosaurios a 250 o 300 millones de años atrás, no coincide con el concepto de Pangea, porque no había mar en aquella época. Estaba todo junto. Tienes razón. Entonces, ves que tenemos un montón de teorías, pero en el fondo son teorías, no tenemos una comprobación eficaz, son apenas teorías que ayudan a tener una idea de la historia de una forma superficial. Fíjate, y otro dato de los mayas es que, o sea, físicamente son muy parecidas a las personas de Birmania. Myanmar, ¿cómo se llama ahora? ¿No cambió el nombre? Birmania se llama ahora Myanmar. Bueno, físicamente esas personas parecen hermanas, parecen primos, parecen familia. Y también en esas culturas ya se habla de la serpiente emplumada, de lo que es Kukulcán, Quetzalcóatl, o sea, todo está unido, todo viene de lo mismo. Justamente. Entonces, la serpiente emplumada es muy interesante porque en la estructura sumeria eran los serafines, eran justamente los seres reptiles, los dragones, los seres que derivan de los reptilianos. Pero si uno lleva para otro camino la serpiente emplumada, tenemos el trabajo de la Kundalini, en el taoísmo, cuando uno empieza a trabajar la respiración tántrica y activa nuestra Kundalini. Entonces hay que ver el lado metafísico de la expresión de la serpiente emplumada y el lado místico del concepto de extraterrestre o de intraterreno, como los seres de Agartha, que son una gran parte, son realmente reptilianos. Agartha es anterior a Shambhala. Ese es otro factor que poca gente sabe. Shambhala es posterior, porque Shambhala viene con Sanat Kumara 16,5 millones de años atrás, cuando se arrancan de la guerra en Venus. Pero la primera ciudad histórica que hay registros a nivel intraterrenal es Agartha, que es la ciudad donde evolucionaron todos los reptilianos, los dinosaurios, los dragones, en ciclos de vida superior a 500 millones de años. Entonces, 500 millones de años ya estamos hablando en cerca del 10% de la historia del planeta Tierra. Ahí podemos encajar a Maldeke, a los aviarios de Graciano, a los nodianos y a varias otras especies de las federaciones
ya antigua. Sí. Los mayas también hablan de Venus, así como los incas también hablan abiertamente del planeta hermano, que dicen que Venus es hermano de la Tierra. En muchas literaturas antiguas, Venus es un planeta hermano de la Tierra. En un libro en una de las canalizaciones, no me acuerdo si fue del Moria, de quién, no sé si es con Krishnamurti o con Blavatsky, hay un comentario en una pasada, en uno de los libros de ellos, que la Tierra y Venus vinieron de Sirius, que es la misma información que yo siempre tuve, que fueron traídas de allá por Onara. La Onara es una estrella gigante negra que entró en el campo gravitacional del sistema solar de nosotros y Sirius, que estaba muy próximo, y trajo para acá estos planetas y se llevó otros, y dejó el descalabro en este sistema solar. Entre ellos, retiró a Herculobos de acá y Slot, porque nuestro sistema era ternario, teníamos 3 estrellas, ¿no? Entonces, note que estamos hablando de cosas de 5.000 millones de años, 4,5 mil millones de años. Entonces, es algo muy, muy antiguo que no hay registro, a no ser creerle a los espíritus, más nada. Claro. Rodrigo, entre otras cosas, por ejemplo, de Japón, y esta es una pregunta que yo te hago. Los primeros pobladores de Japón eran rubios, altos, velludos. Y ellos fueron los antecesores de los samuráis. Ellos fueron los que enseñaron y crearon a los samuráis, nomás que hay muy poca información, apenas la está sacando un antropólogo. Yo no sabía de eso, no tenía idea. Entonces, sí, se llaman los Ainu. Ainu. Los Ainu, los Ainus. Y también, no sé si te fijes, por ejemplo, varios emperadores se ponían el mu. O sea, como la continuación, se ponían mu. Ya no me acuerdo los nombres, pero se terminaba con el mu. Entonces, los japoneses aprendieron lo que es la navegación, la pesca y el arte de la guerra, o sea, lo que es el ser samurái de los Ainu. Se sabe muy poco, apenas los antropólogos los están dejando hablar. Mira, ¿No te resuena con algo? Claro, la información que me están dando ahora es que este pueblo venían de Hiperbórea, de la parte norte, que son los mismos que dieron origen a los vikingos. Y en la misma historia, son rubios, altos, de 2 metros de altura, sí, flacos, esbeltos, que tenían muy buen conocimiento de la parte del taoísmo, que son los mismos seres de los Vedanta, de los antiguos arianos Vedanta, que venían de Vishnu y de Krishna, que eran todos rubios. Toda esa cultura es de Pléyades y de Aldebarán, en principio, y muchos de ellos venían de Ágata o de Shambhala, principalmente de Shambhala por la parte de la colonización de Shambhala de los venusianos, que eran todos rubios. Si ustedes ven el dibujo de Sanat Kumara, es un rubio de pelo color bien color blanco casi, ¿no? Entonces esa raza, esa cultura viene del extremo norte, ¿ya? Que probablemente de Shambhala y Ágata, y ayudaron a colonizar toda la parte. Quien habla un poco de ese pueblo son los griegos, cuando hablan que el dios Apolo vivía en Hiperbórea y que los seres de Hiperbórea vivían más de 1000 años. Y el sol solo se oscurecía una vez por año, por lo tanto son las tierras escandinavas al extremo norte, ya en el círculo polar ártico. Y Japón no está tan lejos de eso, por lo tanto creo yo que tenga migrado para esa región. Sí, mira, sucede que es que los antropólogos no los dejan hablar. Si se encuentran un dinosaurio, dicen, tarea del paleontólogo. Ya si se encuentran un mamut, un dientes tigres de sable o un animal de la megafauna, que vaya el antropólogo porque ya existía el hombre y que vaya a ver qué se encuentra para que estudie las civilizaciones y todo eso. O sea, no le permiten al antropólogo entrar en la paleontología y no, claro, no los dejan hablar a los antropólogos. No los dejan para no reescribir la historia. Sí, o sea, lo que es aquí en México y Estados Unidos, así es como se maneja, los hallazgos arqueológicos. Aquí igual, en Bahía, en el nordeste brasileño, es donde está Bahía, en la Chapada Diamantina, hubo unas cosas curiosas. Hay una caverna con agua que tú puedes bucear. Yo ya estuve en ella unas 3-4 veces. Y la última vez que estuve, que fue el 2016 o 2017, algo así, 2015,
Fuimos allá y descubrimos que tenían encontrado dentro del río subterráneo, en una cueva, un tigre de diente de sabre, que una de las primeras descubiertas en Brasil, no sabía que habían aquí, un bicho preguiça, que es un marsupial gigante, otro bicho gigante y un humano. Entonces, ¿qué sucedió? Los tres animales encontrados juntos datan de más de 12.000 años atrás. Pero el humano, cuando pregunté a la universidad que estaban allá, no conseguían hacer la lectura. Eso no funciona así. Si tú le haces la lectura a los huesos de un animal y de un ser humano, el proceso es el mismo. Ellos tenían la fecha de más de 12.000 años para los tres animales, pero el humano no hablaban cuál era la edad. Porque justamente si hablan que murió junto con esos animales a 12.000 años atrás, supuestamente, no habían humanos en Brasil en aquella época. Entonces hay que reescribir la historia. Y eso no es permitido por determinación de los Illuminati. En China, en el año 1970, 80, no me recuerdo el año, no me recuerdo. Eso me lo estaba explicando el doctor Osamit, que es el arqueólogo que estudia y cuida de las pirámides en Bosnia. ¿Ya? Él estaba comentando que un colega, ¿no?, que lo mataron, un chino, fue encargado de la abertura de las pirámides en China. China tiene la mayor pirámide conocida, tiene más de 360 metros de altura, es la mayor pirámide al cielo abierto que se conoce. Esa pirámide la entraron y él comentó que lo que había dentro de esa pirámide reescribiría toda la historia de la humanidad para muchos miles de años antes de los 12.000 que es la marca que dicen del diluvio para acá. Y él habló que habían objetos y equipamientos tecnológicos de otras civilizaciones. ¿Ya? Muy bien. Este señor lo mataron. Llegó a México, ya en el aeropuerto lo mataron. Y ahí el emperador chino, el culiao que mató 70 millones de personas para convertir China en comunismo, mandó plantar árboles y hortalizas y cosas en la pirámide. Entonces tú ves la pirámide de arriba, parece un jardín, y hay una pirámide escalonada, no es recta, es escalonada. Y dentro tiene un montón de cosas y fue lacrada. Y allá en China, en esa región, si no me engaño, no sé si son 12, 18 o 21 pirámides alrededor de esa pirámide, que le llaman pirámide del Sol también. ¿Ya? Otro hallazgo interesante, que también desapareció en la historia. En India, debajo de un templo antiguo, consiguieron romper la puerta después de varios procesos contra ese templo que querían verificar lo que había allá adentro. El ejército explotó la puerta, que era de un metal desconocido, con un explosivo. Y dentro había un disco volador en forma de Z, así de piramidal, flotando con 6 momias arianas de extraterrestres muertos allá. Y el platillo levitaba. Y eso pasó hace 3 años atrás y después nunca más se habló del caso. ¿Ya? Entonces, la existencia de estos pueblos arianos, altos con 2 metros, 2 metros 20 de altura, está presente en la cultura Veda, de los llamados Vedanta, ahora en Japón, que no sabía, en los hiperbóreos, para los griegos, y en Mu, según James Shawar, también se habla de un pueblo ariano muy alto que era el que administraba la conexión entre Mu y Shambhala y Ágata. Entonces, esos seres probablemente deben ser la descendencia pleidiana, acturiana, no pleidiana, siriana, canopiana o nodiana, maldequiana, son todos arianos. Rodrigo, ¿y los patagones, los de la Patagonia, que estaban altísimos también? También, habían en el sur de Chile y Argentina, unos patagonios, habían 2 razas, yo creo que le llaman kelpe, Alex puede darnos el nombre correcto, ¿no? Ellos andaban desnudos en aquel clima, aquel frío horroroso, no usaban ropa, se metían al agua helada y nunca se enfermaban. Y los españoles, con la llegada de Magallanes, los mataron a todos. Y se quedaban con sus tierras, obviamente. Pero ellos hablaban de culturas del sur, de la Antártida. Hablaban de Mu y de la Antártida, del continente perdido de la orígenes. Y habían algunos que eran arianos puros.
Eso me recuerda una información de mi abuelo, el padre de mi madre, que yo no lo conocí, de la Carmen, que se llamaba Ernesto. Ernesto Boza Romo. Ese señor, él era gran maestro de la masonería, grado 33, y imperator de la Rosa Cruz. Fue. ¿Ya? Entonces ese señor, por el año de vuelta de 1915, 1905, no sé exactamente la fecha, fue a Punta Arenas, ya, imagínate, Punta Arenas hoy es pequeña, tiene 500.000 huevones, en aquella época debía tener 5 huevones nomás. Entonces, Selknam se llama, Selknam el nombre. Entonces mi abuelo comenta que estaba en el barco y venían estos indígenas patagónicos nadando en aquel agua helada para cambiar cosas, cambiar espejos y tonterías con ellos. Y mi abuelo le comentó a mi madre que habían algunos que eran arianos, de pelo rubio y ojos claros. Entonces eso es una información curiosa, porque como los españoles mataron a todos, quedan fotos y quedan descendientes de ellos. Ahora que yo conocí algunos descendientes cuando fui a Puerto Williams y a toda esa región del sur de Chile el año pasado con el grupo La Cura Cuántica. Pero hay muy pocas fotos, porque las fotos son blanco y negro, pero según mi abuelo, él personalmente conoció de estos patagónicos rubios, de ojos celestes. Entonces, ¿de dónde viene esa etnia? No es natural, supuestamente no es natural desde el sur, ¿no? Entonces viene de algún otro lugar. Qué interesante, ya sabemos también por qué te llamas Ernesto. Ah, sí, el Ernesto era del padre de mi abuelo. Sí. Sí, Rodrigo, también los Hopi nos hablan de lo que es el continente de Mu. Ellos dicen que venía del continente Cascara, que estaba al sur, en el Pacífico, y también igual que los mayas, se desvanecieron, se fueron, se perdieron. Sí. No quedan ya Hopis. Infelizmente. Son los pueblos de la paz. Y los pocos que quedan, tan solo tomando alcohol. Exacto, quedan pocos claro. Y están mezclados con otra reservación, con los Navajo en Arizona, porque quedaron muy poquitos y están aquí. Mira, en Mongolia hay rubios de ojos azules también. O sea, son lo que quedó de esa raza ariana. Aquí en Brasil, infelizmente, de una forma muy triste realmente, los indios están borrachos, usan droga y están pidiendo limosna. O sea, que le demos dinero para comprar bebida, whisky, cerveza, lo que sea. Entonces la cultura indígena en Brasil fue destrozada. Y si tú vas, por ejemplo, para la Amazonia, los indios de la Amazonia hacen garimpo para vender el oro para los gringos porque le pagan en dólar. Muchos indígenas de la Amazonia brasileña hablan alemán o inglés, pero no hablan portugués, porque Brasil siempre no les dio valor, no les dio importancia a estos indígenas. Ellos querían ganar dinero, les comerciaban con Francia, con Estados Unidos, con Inglaterra, con Alemania, vendiendo joyas, vendiendo oro, vendiendo diamantes, esmeralda, todo lo que había, incluso el novio. Ellos garimpaban el novio para vendérselo a los extranjeros por un buen dinero. Pero es que no hay indígenas. Bueno, las ciudades que yo he estado en Brasil, yo no veo indígenas en la calle. Nada más, una sola vez vi una madre indígena que estaba vendiendo cosas en Porto Alegre. Pero claro, una, imagínate, infelizmente. Los gauchos también mataron muchos indios, porque no se olviden que el gaucho brasileño es el tejano de ustedes, el cowboy, que hasta 100 años atrás andaba con un revólver en la cintura y un cuchillo. Entonces, sí. Claro, se repite, infelizmente la cultura indígena fue dicimada en casi todas las Américas y en otras partes del mundo también, no solo aquí. Infelizmente, entonces, imaginen la riqueza de informaciones que se perdió con ellos. Claro, bueno, el chamanismo hace rescate del umbral, igual que la apometría y el umbral del candomblé. Son técnicas distintas, pero hay formas de trabajar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es básica. En el candomblé, tú tienes los Exús, las pombagiras y orishás asentados con un portal, ya artificial, que se hace con material natural. En el chamanismo, tú tienes otro tipo de anclaje, otro tipo de portal que está más involucrado con la naturaleza. Entonces son dos formas distintas pero paralelas de trabajar.
¿Ya? ¿Cuál es más potente? Depende. La potencia, técnicamente, del candomblé es mucho mayor, pero el problema no es la potencia del candomblé, es la conciencia y el corazón del maestro que está haciendo el trabajo. Entonces, en el candomblé, si tú no tienes fe, no tienes concentración, no funciona. En el chamanismo la misma cosa, si tú no tienes una buena conexión con la madre tierra, con Pachamama y con los devas de la naturaleza, no funciona. Entonces, independiente de cuál sea la técnica que vas a usar, es necesario tener la conciencia y el corazón en el trabajo que se va a desarrollar. En la apometría la misma cosa. Si tú conoces apometría pero no sabes desarrollarla, no funciona. ¿Entiendes? Entonces, es muy particular de cada uno. Mira, hicieron una pregunta ahí, Edgar Hernández, que creo que es importante, que dice, ¿cómo quitar el ritual del bautismo? Mira, eso no es tan simple, porque sí, primer factor, ¿cuántas encarnaciones la persona tuvo dentro del catolicismo? Por lo tanto, ¿cuántas veces fue bautizada? Ese es el primer vector. Segundo factor, ¿es una persona que tiene la necesidad de entrar en iglesia, de estar conectada a esa energía, sí o no? Ese es el segundo factor. Entonces, deshacer el bautismo depende de esos dos factores dentro de las meditaciones del proceso personal de uno para limpiar, o de alguien que pueda remover ese chip, que en verdad el bautismo es un chip holográfico que reinstala la devoción al Vaticano. Te deja aprisionado a toda la iglesia del Vaticano. Entonces hay que entender cuál es la conexión. Por ejemplo, la gran suerte que yo nunca fui bautizado, porque mis padres tampoco fueron. Mis padres nunca se les interesó el hueveo ese. Y la Maya tampoco es bautizada, ni mis gatas son bautizadas. Entonces, ¿qué significa? No cargo ese peso y para mí es mejor porque tengo la conciencia abierta, libre, para pensar y buscar lo que yo quiera. Porque el gran problema del bautismo es que te genera dogmas, te aprisiona a falsos valores. ¿Qué más? Hay muchas. Mira, el concepto de la era de oro no es solo en México, en el mundo entero ha sido manipulada por los orden de los Illuminati, por la nueva orden mundial, gente. O sea, la gente habla mucho de la nueva era de San Germán, de la nueva era de Acuario, todo. No entramos en la era de Acuario, vamos a entrar en los próximos años todavía, según los astrólogos. Entonces, el gran problema se reduce a una cosa sola. La humanidad está esperando la ayuda externa, pero no cambia sus actitudes. Entonces la nueva era de oro solo va a ser real cuando uno cambie sus actitudes. Entonces nos sacamos nada con quedar esperando que venga Miguelito, que venga Asta, que venga cualquier hueón de afuera, porque eso no funciona así. Todo en el cosmos es energía, es resonancia. Entonces para que tú tengas el privilegio de un Miguel llegar, de un Jesús llegar, de un Gautama o de un Astar Sheran, tú tienes que estar en la frecuencia, tú tienes que vibrar en esa energía y no estar tonteando, viendo partido de fútbol, tomando bebida alcohólica y hueveando con política y religión. Entonces el grave problema ahí es la mentira. La nueva era de oro solo existe para las personas que están vibrando en armonía, en amor y en paz. Y eso es un proceso interno de cada uno. Entonces en cuanto esperen de fuera, jamás lo van a lograr. Esa es la triste verdad. Para muchas personas no les gusta escuchar eso, pero esa es la verdad. Mira, aquí una muy interesante de la compañera Patti Franco, que dice, ¿cómo se puede ayudar a un familiar en su lecho de muerte para minorar o eliminar el holograma impuesto por la iglesia? Bueno, conversar con ella, explicarle que del otro lado hay un túnel de luz, está Jesús, está San Germán, están los santos, está la Madre María, lo que sea, y mandarle bastante reiki, bastante energía de transmutación y pedirle al anclaje ayuda para que se la lleven. Porque la gente sufre porque tiene miedo de morir.
Entonces, lo que hace con que una persona tenga el sufrimiento en el proceso de muerte es el miedo de irse. Si la persona es desapegada y no tiene miedo, se duerme y se va, no tiene por qué sufrir. Porque la muerte es un proceso natural, la muerte es simplemente dejar el involucro físico y seguir adelante. Cuando uno duerme, eso pasa todos los días, uno deja el cuerpo aquí y sale volando. En el caso de la muerte, el proceso es el mismo, solo que te cortan el cordón de plata. Por lo tanto, la muerte es exactamente igual a ir a dormir, pero uno despierta del otro lado. Solo eso. Mira, Cristina Serna pregunta, ¿es posible rescatar del umbral a un ser que en vida fue con obsesores, me imagino que quiere decir? Sí, es fácil, no es complicado. Todo porque normalmente va a estar en el umbral sufriendo, pidiendo ayuda o atrapado. Eso es fácil, apométricamente o con algunos trabajos de apometría, en la propia cura cuántica de Richard Reiki, que va a encaminar, eso es súper fácil. El problema es cuando la persona está atrapada a magia. Ahí da un poco más de trabajo, porque hay que verificar qué atrapó a esa persona que está hoy en el umbral, si ella tiene obsesores o no, y cuál es el gradiente de obsesor que la mantiene atrapada. Entonces, de acuerdo con eso, es más fácil o menos fácil, depende. Mira, Mariana está preguntando que si ya al darnos cuenta de haber sido bautizados y lo que ahora que tenemos conciencia de esta farsa, de alguna manera se desconfigura este programa ya instalado, o sea, pierde fuerza. Sí, pierde fuerza. Y a medida que uno lo entiende y pierde fuerza, uno lo va desprogramando con el anclaje. Con la propia meditación, uno puede, al poner la mano aquí y haciendo las limpiezas, uno puede desprogramar o remover definitivamente el bautismo. Pero primero empieza por aquí, o sea, entender que uno no necesita de eso, nunca necesitó. Noten, Jesús fue bautizado a los 33 años. ¿Por qué uno bautiza a un niño con semanas de vida? No hace sentido. Mira, están preguntando que si los símbolos nuevos de la cura cuántica estelar que vienen llegando, ¿cómo se desglosan todas sus propiedades? No sé a qué símbolos nuevos van llegando. Del libro nuevo hay 20 símbolos nuevos en el libro del año 2018 para acá. Ah, sí, pero es el de tratado, el nuevo de tratado. Sí, claro. Está en portugués, no en español. Claro, esos símbolos nuevos son la evolución de algunas cosas antiguas y son nuevas frecuencias para el trabajo actual. Entonces, son las activaciones automáticas. A partir del momento que el alumno hizo el curso antiguo y va a la noche a Santa Esmeralda, es reprogramado toda la energía para que él está entrando en la energía. O sea, hay alumnos y alumnos. Hay alumnos que hicieron el curso pero nunca le interesó nada. Entonces, esos son automáticamente deportados. No quedan en la Orden Santa Esmeralda. Y el mentor todo se pierde. Ahora, aquellos que practican la cura cuántica, hacen la sanación y usan esa energía, mismo que no sean terapeutas, se hace la actualización automáticamente. Mira, Raúl pregunta si la Orden del Dragón Negro intervino en la manipulación y el control evolutivo de los indígenas. ¿Y por qué no intervinieron la contraparte? O sea, la fraternidad blanca universal, a fin de evitar tanto dolor, tanto lo que ocasionaron. Sí, intervinieron mucho. El problema fue que en dado momento empiezan a encarnar en la Tierra almas negativas, almas que tenían que limpiar muchas cosas. Y como ellas eran almas corruptas, almas con maldad, viniendo de Tau 7, de Capilla y otros lugares, acabaron por desunir, desestructurar estas antiguas sociedades indígenas, y de otros se encarnaron los españoles, los portugueses, los holandeses, los ingleses, y fueron gradualmente apoderándose de todo y destrozando todo lo que era positivo. Infelizmente, esa es la historia. Entonces la contraparte no intervino porque la Tierra estaba en cuarentena. La Tierra es una cárcel, esto es un presidio galáctico. Hay huevones de todas partes. ¿Una sintonización en Reiki puede compararse con un contrato? Sí, es un contrato, pero es un contrato positivo. Hay que entender que existen contratos positivos y negativos. Todo depende de tu conciencia. Por ejemplo, un contrato positivo hoy, para uno, puede ser que de aquí a 20 años ya no sea más positivo, porque tu conciencia cambió, tu energía es otra. Entonces, los contratos tienen dos
polaridades, bueno o no bueno, depende del momento de tu vida, depende del momento que tú estás viviendo tu desarrollo de conciencia. Mira, esto no lo entiendo bien. ¿Qué trabajo haremos con las 12 olas? ¿Será después de las 12 olas? Porque pues ya estamos trabajando. Durante las 12 olas estamos siendo todos trabajados limpios y preparados para la conexión con los templos etéricos de Mu, Lemuria y hasta de la Atlántida. Entonces, ¿por qué? Porque toda la base del conocimiento espiritual vino de Mu y de Lemuria. ¿Cuál es la gran diferencia? Los Mu y los Lemures eran seres espiritualizados que físicamente se conectaban a 5, 6D o más y tenían una conexión telepática y respetaban la primera directriz. La primera directriz decía que los pueblos más primitivos tenían el derecho a evolucionar de acuerdo con su conciencia. Los atlantes, que tenían gente de Nibiru, de Orion, de Sirio, de Capilla y de varios lugares, eran seres más conectados a la tecnología, eran más políticamente activos. Entonces ellos decían que todos los pueblos inferiores tenían que ser controlados por ellos y gobernados por ellos para que pudieran tener una evolución padrón. Y los Mu decían que no, que ellos tienen que ser libres, tienen que evolucionar de acuerdo con su estado natural de conciencia, no porque uno los mande. Entonces eso generó una división cultural entre los seres espiritualizados de Mu, que se conectaban psíquicamente con los devas del planeta, y con los atlantes que no tenían conexión telepática con los devas, solo entre ellos, y tenían más tecnología. Entonces eso generó las guerras y la gran destrucción, y usaron muchas bombas nucleares. Por lo tanto, el Neandertal, el Cro-Magnon, los Tropitecos que los pleiadianos encontraron en Irak y Mesopotamia, era lo que quedó de degeneración genética de los antiguos humanos de las razas raíces que venían migrando desde Mu, Lemuria y de la Atlántida. Entonces, infelizmente, la situación que vivimos hoy, ideológica entre izquierda y derecha, es lo que destruyó Mu y la Antártida y la Lemuria a 50.000 años atrás. Empiezan las guerras, un poco más. Muy bien. Yolita pregunta que si podrías hablar del comando dorado andromediano de la séptima dimensión. Bueno, ese comando tiene a ver con la invasión Chopats. Es un comando de la Federación de Andrómeda que yo vine con ellos en la época cuando vine atrás de las lagartijas culiadas, de los Chopats y otros hueones. Vine por el comando de los 7 samuráis, pero el comando dorado de Andrómeda era una estructura temporal que permitía transferir otros grupos de allá para acá para ayudar a reconectar la conciencia kumara en los lugares que fueron afectados por la guerra aquí a lo largo de la Gran Guerra. La guerra en esta galaxia, ellos primero invaden a Sestante, después van para Pegasus, Pegasus llegan a Casiopeia y Perseo, y de ahí van a Tubán en Draco, y ahí empiezan a influenciar psíquicamente a los reptilianos y a crear la energía negativa de guerra. Entonces, ¿qué sucede? El grupo de Andrómeda, que ya tenía guerreado en Andrómeda para expulsar a los Chopats con la ayuda de los 7 samuráis, formaron tronos, comandos estelares y temporales para ir ayudando a reconstruir los mundos que fueron afectados por la guerra de los Chopats. Y de esa forma llegan acá al sistema central de nuestra galaxia, donde está el núcleo de la galaxia, van para Cefeo, constelación de Cefeo, punto de partida, Orion, Sirius, Canopus, y ahí generan una fusión, que es una federación espiritual de séptima, octava y sexta dimensión con los aviarios, con los felidios, para empezar la reconstrucción del comando temporal para rehabilitar todas las formas de vida que han sido destrozadas a lo largo de la guerra. Entonces, ¿qué sucede? El comando de Andrómeda trabaja con Kutumi, trabaja con la orden Shamuna, trabaja con varias jerarquías entre sexta, séptima, octava dimensión y a veces en nona dimensión para reconstruir en la línea del tiempo la puente entre las galaxias por la destrucción generada en las grandes guerras y también por las realidades paralelas que no deberían existir, los paradojas temporales que fueron desarrollados por esta guerra. ¿Ya? Eso es más o menos lo que da para explicar sin entrar en mucho detalle. Y aquí en la Tierra el comando de Andrómeda tiene la fusión por Kutumi, por Gautama,
Maestro Lanto y Shambhala, son los núcleos. Y el templo de los 22 rayos trabaja con ellos también por el enlace psíquico y espiritual del comando temporal con Akira, Oberón y Asamil. Mira, pregunta Pati otra vez. Cuando existen maldiciones en la familia y es cobrado por medio de una criatura, o sea, un niño, una crianza, el alma de ese bebé, ¿a dónde se va? Y si ya queda saldada la deuda o sigue la maldición continua. Depende. Si ese niño muere para saldar la maldición, el que ha atrapado dentro del umbral con los kiumbas que se comen el alma de ese niño hasta que alguien lo rescate, ¿ya? Entonces todo va a depender qué sucedió con esa maldición, si fue desecho o si fue un cambio de vida o si aceptaron ese niño como pago, pero es el niño que ha atrapado. Entonces hay que montar un comando espiritual apométrico con la línea de Yamin para rescatar a ese niño, y eso es bien complicado. Mira, también preguntan que si se sabe cuándo se termina el contrato de Planeta Prisión de los rebeldes acá. No se termina. Ahí que está el problema, gente. Eso solo va a terminar cuando la Tierra cambie de dimensión y tengamos el pulso solar o Hércules deje la cagada. ¿Entienden? Entonces se termina con la muerte de toda la humanidad. Piensen, Lemuria fue destruida, Atlántida fue destruida, Mu fue destrozado. ¿Qué nos resta a nosotros? Lo mismo. La única forma de resetar la Tierra es acabando con la mierda que hay aquí, que somos nosotros. Ustedes tienen que entender eso y parar de huevear. Todos nosotros vamos a morir en algún momento. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si tu conciencia está desarrollada, ascensionas. Si tu conciencia está en la mierda, te vas a la mierda. Es eso, el punto final. No hay lo que darle vuelta al asunto. O tú estás en la luz o estás en el infierno. Es simplemente eso. Rodrigo, ¿podrías comentarnos ese comentario que hiciste, que por qué no somos rescatables? Pusiste el ejemplo del ganadero que no quiere que sus vacas se salgan del corral. Exactamente. Que no ¿lo podrías explicar? Porque se me hace interesante para que todos lo... Muy bien. Vamos a ver las actitudes del ser humano. La humanidad habla de maldad, habla de guerra, propaga desgracia, propaga guerra. Tú ves en las redes sociales, solo pasan porquerías, muestran puras porquerías, no muestran nada de bonito, nada de agradable. Entonces, de una forma general, la humanidad se divierte con la desgracia ajena. Fuera de eso, el gran patrón de forma de pensamiento de la gran masa poblacional solo piensa porquería, piensa tontería. Ya la gente, por ejemplo, los humanos en gran parte matan por deporte, se divierten matando leones, elefantes, rinocerontes, jirafas, lo que sea, con armas de fuego, como si fuera algo muy bonito y divertido. Matan por droga, drogan a niños para que queden dependientes químicos, prostituyen a los niños también para ganar dinero. Mira lo que el narcotráfico ha hecho en México, en el mundo entero. Lo que las agencias como la CIA, la NSA, la KGB han hecho por poder en el mundo entero, matando gente y poniendo gente de la peor especie en los cargos políticos. Entonces, ¿qué de positivo ha construido la humanidad? ¿Cuántas personas del mundo viven en amor, en paz, en algo positivo? Entonces, ¿cómo quieren que la humanidad sea aprobada si nuestra sociedad es autodestructiva? Entonces, nosotros fuimos reprobados como sociedad, no como individuo, como sociedad, la humanidad cagó. Entonces, lo que nos resta es entender que nosotros tenemos que hacer nuestra parte interna, nuestro trabajo interno de reconexión con nuestra esencia y entender lo que Jesús dijo una vez: no erguerán ni templos y ni imágenes en mi nombre, en nombre de mi Padre. No le hagas al próximo lo que no quieres para ti propio. Es muy simple. Pero eso todo está en la programación del mercantilismo, del capitalismo, del comunismo, de guerra, agresión. ¿Entiendes? Entonces, por eso que la humanidad es no rescatable. O sea, ¿cuál es el percentual hoy de rescate, de gente rescatable en el planeta Tierra? 7-8%. No llegamos al 10%.
Y no porque sean personas malas, es que están presas a la matriz de control. Ese es el problema. La humanidad está atrapada en una matriz de control donde se divierte con la desgracia del próximo. ¿Entiendes? Entonces eso es lo triste que hay que entender. ¿Por qué la Federación dejó que pasara todo? ¿Por qué Donald Trump no asumió el gobierno que él ganó? Y está toda la cagada en el mundo entero. Para que la Federación tuviera hecho una intervención, la guerra que tendría que sostener contra los reptilianos y las corporaciones es tan grande que la cantidad de miembros del Comando Estelar que iría a morir pasan de 100 millones de comandos estelares. Entonces, ¿van a dejar que esa gente muera para salvar un montón de idiotas aquí? No. Entonces, a cada uno le toca su trabajo, la separación de la paja y del trigo. O tú vives en la luz, o cagáis. Mira, aquí están preguntando, Leti pregunta si en el linaje familiar hubo una maldición y yo trabajo en mi limpieza personal, ¿todo el linaje también se va liberando o solamente ella que está trabajando? Todo el linaje se va limpiando por el entrelazamiento cuántico. Entonces, cuando tú empiezas a limpiar tu energía, limpias para atrás y limpias para adelante. ¿Por qué? Porque la maldición es una información en tu ADN. Entonces, cuando tú lo limpias, automáticamente él limpia la parte pasada y la parte futura por el entrelazamiento cuántico de la energía. En el fondo es así. Tú tienes varias frecuencias. Vamos a poner del número 1 al número 10. Y la maldición está en el número 5, ¿cierto? Y están todos conectados en el número 5. Si tú limpias, tú cambias para 4. Y gradualmente toda tu familia cambia para la onda del número 4 y no más del número 5. Tú limpiaste la familia. Entonces las limpiezas de maldición, cuando entramos con los orillas apométicamente para valer, hacen un proceso randómico que va creciendo igual que un caracol y va limpiando para el frente y para atrás a toda la familia. Mira, aquí por eso que da trabajo hacer esas limpiezas, no es tan simple. No es tan simple. Aquí pregunta una chica que dice que trabaja con energía crística, que cómo puede alinearse a estas enseñanzas que tú estás enseñándonos, pues asistiendo a cursos. Tiene que estudiar, ver mis videos que son gratuitos. Gente, hay dos cosas. Hay la plataforma en español que hablo en castellano para ustedes, que hay como 20 videos, no sé cuántos ya han colgado, no tengo idea. Y tengo toda esta caja para grabar todavía, gente. Todo esto para pasarlo en castellano todavía. Entonces, no sé ni cuánto es, creo que son $20, 18, no tengo idea cuánto cuesta. Entonces es súper accesible, barato, no es tan caro. Y toda la semana la Liana está subiendo un video y esas clases son como curso. En el fondo, todas las charlas que doy en el video, sea en la plataforma en portugués o en castellano, son cursos que complementan los cursos presenciales. Como por en cuanto no estoy viajando para fuera de Brasil, ¿ya? Y la idea es ir a dar los cursos en Estados Unidos, ¿ya? Ahí en Texas. Entonces, cuando sea posible, la gente tendrá que estar allá. Pero en cuanto a eso, tenemos los videos en castellano, tenemos los videos gratuitos en YouTube, están en portugués, pero hay varios videos. Son más de 300 videos que yo tengo, gente que no se paga nada. Entonces, la idea es que la gente accediendo al material es una forma de estudiar, es una forma de ir abriendo la conciencia. Mira, preguntan que si en otros planetas se verá la muerte como aquí. No entendí, si se ve la muerte da igual que aquí. Sí, me imagino que se verá. No. Los mundos que no tienen barrera de frecuencia, la muerte no existe. El cuerpo biológico dura mucho más que aquí y ellos cambian de cuerpo cuando quieren. Migran para otro cuerpo y el cuerpo viejo se lo queman o van a encarnar a otros mundos si así quieren. Pero no existe el proceso de muerte como nosotros lo entendemos acá, porque no hay la barrera de frecuencia. Entonces tú tienes la recordación de quién tú fuiste y quién vas a ser a futuro. El problema es solamente en los mundos de cuarentena, que estamos aislados por una boya electromagnética. Incluso yo estoy montando el próximo video que voy a grabar sobre la barrera de frecuencia, las diferencias que tienen cada estructura de él. Son 3 camadas de la barrera de frecuencia. Que si puedes hablar sobre los sitios Delta, Adara y de los de Procyon, ¿qué relación tienen con la Tierra? Bueno,
Adara es la cuarta o tercera estrella en magnitud de brillo de la constelación del Perro Mayor, ¿ya? Pertenece a la constelación, ¿ya? Es miembro del Imperio Siriano. Western Warner, son las cuatro principales estrellas fuera Sirius Alpha. La diferencia es que esas estrellas están a partir de 500 años luz de distancia y Sirius A está a 8,7 años luz aquí. Esas estrellas formataron la civilización siriana mestiza, que hay los hay los aviarios, hay los felidios, los gatos gigantes, hay los humanoides, los apicianos y los humanos, y las formas cetáceas y otras formas anfibias. Todo eso formata el imperio siriano. El sistema solar siempre fue vecino de Sirius, entonces ellos están presentes aquí a miles de millones de años en diferentes momentos, sean por los cetáceos, las ballenas, los golfinos, por los aviarios, por los felidios y otras estructuras coloniales. La principal colonia siriana que restó es Tibet. El tibetano arcaico, la lengua tibetana es el idioma siriano puro, bruto. Imur tuvo una gran colonia del imperio siriano, y a la Antártida, nuestro continente en el Polo Sur, también tuvo muchas cosas del imperio siriano, y una gran parte de la jerarquía siriana habita Shambhala y Ágata. Mira, ahora preguntan que si podrías hablar del concepto de familia que se maneja en las naves interestelares de viaje largo y entre los mismos comandos. Bueno, esas naves de largo viaje que cruzan galaxias y galaxias, ya cruzan la Nikea, por ejemplo, son naves de 6D para arriba, 7D básicamente, entonces ya la línea de tiempo es distinta, pero allá son naves de generación, o sea, tú naces y mueres dentro de la propia nave, tu familia se monta allá. ¿Cuál es la diferencia? Los hijos, cuando hay hijos, no pertenecen a la pareja, son de la sociedad, son educados por la sociedad, no por los padres, justamente para no mal enseñar a los niños. Quizá hay una cosa que uno no sabe, es educar niños. Entonces, el sistema de la federación, sea de la Alianza Galáctica y de los más allá desarrollados, los niños cuando existen son educados por el sistema para que sean ciudadanos galácticos y que puedan traer aspectos positivos para la sociedad y no la parte egoísta de, mi familia. Por ejemplo, yo soy de la familia del comandante, pero yo soy de la familia del médico de la nave, pero yo soy de la familia del juez de la nave. Eso allá no existe. Cada individuo es educado, enseñado para el todo, para ayudar al todo, para que el todo funcione como uno, y no cada uno por cuenta propia. Esa es la principal diferencia en la forma de educar a los niños y a las personas en las naves de la Alianza Galáctica y de la Supraconfederación. Preguntan que si para ayudar a limpiar el cuerpo es buena la alimentación vegana para desintoxicarse. No. ¿Sabe por qué? Porque los veganos comen mucha porquería, carbohidrato, papa, pasta, maíz. Eso es un veneno. Da pico glicémico, te deja con diabetes y te da muchos problemas de intoxicación. Entonces, lo correcto no es comer eso, es comer vegetales, cereales, pero principalmente vegetales y proteína. ¿Ya? La proteína puede ser animal o puede ser vegetal. ¿Ya? Entonces, esa parte de desintoxicación es muy seria porque realmente hay muchos veganos que son diabéticos, muchos veganos que tienen problemas de presión arterial altísima. Se cayó la Gilda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el alimento vegano en general, yo los veo, tengo varios amigos veganos, vienen comiendo galletas, comiendo un montón de porquería, y eso hace mal a la salud porque son alimentos industrializados. Es mejor comerse un plato con tomate, cebolla, ajo, cosas así naturales, con huevo. Pero yo no como derivado animal, ya, entonces cómete espirulina, clorela y otros productos que son de orden vegetal, pero es proteína. Entonces la parte de la nutrición es bien complicada. Yo no soy experto en nutrición porque no soy nutrólogo, ¿no, gente? Sí, la cuarentena no impide que las naves salgan de aquí, gente. La cuarentena es un campo electromagnético que permite
naves pasar, la Voyager 2 y 1 pasaron de largo, nuestros satélites todos pasaron de largo, entonces eso es otra tontería que unos idiotas hablan por ahí. La barrera de frecuencia no es una muralla, la barrera de frecuencia es una tela electromagnética que bloquea la captación sensorial y mediúnica de uno. Solo eso, y impide que uno se recuerde quién fue en otras vidas pasadas, pero no impide que vehículos físicos la traspasen de un lado para el otro. Claro, lo ideal, siendo vegano, ¿no?, es una alimentación sin carbohidratos, para no dar pico glicémico, que el gran problema de los veganos es la diabetes, ¿ya? Y la presión arterial, la tensión suben porque comen tontería industrializada. Entonces, eso es la parte que no es buena de ser vegano, ¿ya? Entonces, hay que repensar un poco eso. Eso, o sea, hay que preguntárselo al doctor Pablo, a los médicos que son del área. Yo no soy médico, ¿no? Entonces hay cosas que yo no puedo opinar porque yo no tengo el conocimiento científico, académico para hablar sobre nutrición. Yo hablo por alto porque no soy especializado en eso, ¿no? Mira, los contratos con los jesuitas son muy fuertes justamente por el problema de que nos enseñaron a creer y a sufrir bajo toda la estructura de una mentira llamada Iglesia Católica. Entonces, son maldiciones proyectadas por el dolor, por magia. Los jesuitas eran grandes magos negros, entonces ellos metieron toda esa carga de una forma violenta. Yo creo que la Gilda, no sé si ella entra y se sale, no sé qué pasó, se perdió aquí. Yo apreté un botón para traerle y se borró todo, entonces creo que apreté un botón equivocado aquí. ¿Ya? Y quieren saber si soy alma clonada. Entonces, no, si hay almas clonadas. Todos potencialmente somos clones, gente, tanto a nivel de alma cuanto a otros niveles. Infelizmente, sobre las maldiciones y toda la historia esa que hay que reprogramar, las 12 olas van a reprogramar muchos procesos energéticos dentro de las personas que practiquen esas meditaciones, que hagan las prácticas energéticas, justamente para activar energéticamente varias limpiezas. Entonces las 12 olas van a limpiar y reconectar a las personas dentro de sus niveles personales, de una forma a ajustar toda la energía proporcional de cada uno. Entonces para cada persona va a ser diferente el trabajo, de acuerdo con la energía que tiene que trabajar, de acuerdo con los procesos personales que tiene que estructurar, y de esa forma a cada uno le va a tocar la conexión con maestros de Mu, de Lemuria, de la Antártida y de las propias culturas del Pacífico llamadas indígenas. Entonces con eso muchos niveles energéticos se van a reestructurar, se van a ajustar para cada persona de una forma a hacer con que el trabajo de ustedes dentro de sus procesos personales se vaya activando, y naturalmente la programación de los jesuitas se va a ir borrando lentamente. Entonces las 12 olas va a desactivar gradualmente la meditación de la programación de los jesuitas y la programación de las maldiciones que se han formatado a lo largo del tiempo dentro del nivel energético y psíquico de las personas. Por lo tanto, es un proceso que va gradualmente actuar de forma distinta en cada persona, a medida que cada uno de nosotros haga las meditaciones de 21 en 21 días de las 12 olas. ¿Ya? Básicamente eso es lo que va a suceder. Y la cuestión de Gilda lo voy a arreglar después que salga. Como yo abrí el otro aquí, pero como estoy en vivo creo que no consigo, ¿ya? Y básicamente es eso. ¿Alguna otra pregunta? La respondo. No, las personas que yo acoplo no son fractales míos. Son personas que tienen cierta afinidad psíquica y ahí consigo acoplar. Pero no son fractales míos. Yo no tengo fractales, gente. Esa es otra gran tontería que la gente cree. No tengo fractales, yo vine solo para acá. Sí, sobre la historia de las 12 olas, la meditación está toda en la página. Hay que ver en los videos. Yo ya no me acuerdo que tanta cosa que hago. He grabado tanto video, gente, que ya no me acuerdo lo que grabé. Shambhala todavía está en nivel intraterrenal, a nivel físico y energético. Físico queda poco, pero es más que todo nivel etérico astral. El orden de la llama trina.
La llama trina es una estructura electromagnética en nuestro corazón que abre portales, pero existen kumaras que se conectan a esa energía. Entonces no es bien un orden, son seres que trabajan la sintonización de las personas que expanden su llama trina en las meditaciones dentro de la línea del taoísmo. Entonces hay grupos de kumaras que hacen conexiones psíquicas por la llama trina. En el Reiki tradicional no hay cómo defenderse de maldiciones. Puedes amenizar, pero no hay cómo defenderse o bloquear, porque la maldición viene por ADN, viene por forma congénita. Los microespíritus, no entiendo exactamente lo que quieres saber sobre los microespíritus en este momento. No, habría que preguntarlo de una forma que yo lo entienda, no sé lo que quieres hablar con los microespíritus. Los microespíritus son devas, pero hay varios tipos de devas. Sí, cuando la persona tiene maldiciones pesadas y el terapeuta no está bien protegido, puede captar tanto los hechizos, la magia, cuanto la maldición. Por eso el anclaje, y por eso hay que estudiar muchas cosas para no estar resonante a toda esa energía. El túnel de la luz, gente, es natural para toda gente que muere. Hay gente que le tiene miedo y se arranca y se queda atrapado en la fisicalidad. Entonces el túnel de luz es luz, gente. Entonces hay gente que dice que una trampa, no es trampa. Todo depende de cómo está tu corazón. Si uno le tiene miedo a la muerte, caga. Si no le tiene miedo a la muerte, sale directo. El túnel de luz es simplemente un cambio de dimensión. Porque nuestro cuerpo físico está oscuro, está denso. Entonces cuando tú vas por otra dimensión superior, se ve luz. Porque tú vas por un nivel de mayor frecuencia, mayor vibración, por lo tanto se ve luz. ¿Ya? Entonces básicamente eso. ¿Cómo gritar los microchips de la implantados por los seres negativos? Bueno, un buen terapeuta que conozca de la tecnología es el primer paso. Y el otro es cambiar de frecuencia. Cuando uno cambia de frecuencia, los chips pierden gran parte de su potencial. Frecuencia Schumann, no Schumann. La frecuencia Schumann fue descubierta en los años 60 por la Marina de Guerra Americana, los submarinos, cuando tentaban descubrir formas de detectar los submarinos rusos, y descubrieron que la Tierra tiene un campo electromagnético subdimensional, algo así, y es una frecuencia. Y ahí, como el descubridor era un americano con sobrenombre, apellido Schumann, quedó frecuencia Schumann, ¿ya? Básicamente eso, pero él mide el campo electromagnético de la Tierra. Originalmente la frecuencia Schumann era de 7 a 12, ahora ha llegado a 400, hay un pico de casi 600 una vez. Pero anda oscilando, sube mucho, baja y lo que sea. ¿Ya? Entonces, la frecuencia Schumann tiene a ver con las actividades electromagnéticas del núcleo de la Tierra y de la energía del Sol. El Sol es que genera varias interferencias también, ¿ya? Básicamente eso. Bueno, gente, ya vamos con 1:45 de vivo. Mira, gente, yo ya he dado varias explicaciones sobre la ayahuasca, ¿ya? Yo, Rodrigo Romo, no uso nada de esa hueá. Para mí son tonterías, para mí, ¿ya? Entonces yo no uso ni marihuana, ni droga, nada. Entonces yo soy contra, pero muchos chamán usan para el desarrollo de la conciencia y activación. Entonces eso es muy personal de cada uno. En la cura cuántica, en la arometría, no se permite el uso de ayahuasca. Yo no lo permito porque dentro de mi línea de trabajo eso no existe, no es necesario. Pero hay gente que necesita, entonces hay casos y casos, pero yo particularmente no me involucro con esas energías que no necesito de eso. ¿Entiendes? Entonces es algo muy personal de cada uno dentro de su conocimiento energético y de sus capacidades psíquicas. Para mí es desnecesario. Bueno, creo que voy a terminar, voy a intentar rescatar aquí la cagada que hice yo aquí de apretar el botón equivocado de la gilda. Ya entonces más para adelante hablamos marcamos otro vivo y vamos ajustando las cosas. Y en la plataforma en español, gente, hay muchas cosas y va a haber más cosas, como comenté. Tengo todo esto aquí todavía para hablar en castellano, ¿ok? Entonces, adelante si seguimos con el asunto, ¿ok? Un abrazo a todos, un beso al corazón y disculpen lo que pasó aquí, pero fue realmente un engaño. Yo apreté lo que no debiera haber apretado. Saludos a todos, abrazos.